Hola, muy buenos días. Este día vamos a presentar a ustedes la ponencia titulada Emisiones de CO2 de un pavimento asfáltico en kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Presentamos el doctor Oscar López Chávez, la doctora Santa Magdalena Mercado Ibarra, el maestro José Manuel Campoy y un servidor, doctor Humberto Aceves Gutiérrez, todos pertenecientes al Instituto Tecnológico de Sonora. Hasta hace muy poco tiempo, el ser humano tenía una capacidad muy limitada para modificar el medio ambiente. Sin embargo, en los últimos 100 años, esta capacidad ha aumentado de manera exponencial, llegando a poner en peligro la totalidad del planeta. Las emisiones atmosféricas, los vertidos, los residuos no visibles generados por las industrias constituyen sin duda los más perjudiciales de los residuos producidos por las actividades del ser humano. Estas emisiones han provocado en los últimos años el fenómeno conocido como el cambio climático, que no es más que la variación del clima identificable en variaciones de valores medios en la variabilidad de sus propiedades. El cambio climático es impulsado por el efecto invernadero, el cual lo generan los gases del mismo nombre, gases de efecto invernadero, los cuales son parte natural de las condiciones climáticas de nuestro planeta, ya que pueden propiciar las condiciones óptimas de vida en el mismo. Pero el problema ocurre cuando aumenta la concentración de estos gases de efecto invernadero, ya que la radiación absorbida y emitida por la atmósfera es mayor, ocasionando que aumente la temperatura en la superficie y en la troposfera. Entre los principales gases de efecto invernadero encontramos el dióxido de carbono, CO2, por su responsabilidad en el cambio climático. El CO2 ha aumentado debido a la actividad humana y fundamentalmente por el uso excesivo de combustibles fósiles y deforestación. El impacto ambiental que las industrias tienen sobre el medio ambiente y sobre los recursos naturales es considerable, y esto se debe al crecimiento de la producción, y esta producción se ha visto aumentada en ciertos sectores que generan un impacto ambiental muy considerable. Uno de estos sectores es el sector de la industria de la construcción, el cual tiene efectos negativos en el medio ambiente, entre los que destacan la contaminación excesiva de los materiales, la pérdida de los recursos naturales, la degradación y la alteración de los drenajes naturales. Con datos, el sector de la industria de la construcción genera el 30% de los gases de efecto de CO2, el 30% de los residuos sólidos y el 20% de la contaminación de las aguas. Por lo que se concluye que la mitad del CO2 expulsado de la atmósfera está relacionado con la construcción de obras en todas sus diferentes fases, desde el inicio hasta la terminación con la demolición de la misma obra. El sector de la construcción es muy importante para los países, ya que contribuyen a generar los elementos de bienestar básicos de una sociedad al construir las obras que esta sociedad requiere o necesita, como pueden ser puentes, carreteras, puertos, vías férreas, aeropuertos, presas, plantas, centros comerciales, centros de diversión, viviendas, escuelas, hospitales, en fin, una gran cantidad de obras que permiten el desarrollo urbano y el crecimiento de las ciudades. Actualmente ya se conocen las emisiones de los de carbono y los factores de emisión que cada material, cada producto o cada servicio genera, lo que nos puede permitir calcular de una manera clara el impacto que genera cada uno de ellos, cuantificando las emisiones de CO2 derivadas de la construcción de cualquier tipo de infraestructura urbana. La metodología que seguimos fue por participantes, profesores, investigadores del Instituto Tecnológico de Sonora, alumnos del programa educativo de Ingeniería Civil, y dentro de los materiales y equipos utilizamos los planos del fraccionamiento, equipos de cómputo, el software, el AutoCAD, el software Opus. Utilizamos también los clásicos, el Excel, el Word,
las presentaciones. Utilicemos el Ear Google y para la ubicación de los fraccionamientos y sobre todo el más importante, el software CIMAPRO. El procedimiento, seleccionamos el objeto del estudio, que fue un fraccionamiento. En él utilizamos los planos, sus proyectos, toda la parte referida a la notificación, áreas de vialidades, las características de la estructura del pavimento, la relación con los procesos constructivos. Se definieron las capas, los espesores del pavimento, las capas de su base y subyacente. Se calcularon los volúmenes de obra, se calcularon y determinaron los equipos a utilizar, sus rendimientos, sus horas de trabajo utilizadas, el consumo de combustible, en fin, toda la parte relativa a la cuantificación que nos permitiera en un momento dado poder cuantificar la información con el software CIMAPRO. Los resultados, tuvimos dos tipos de resultados. Los primeros que tienen que ver con la parte relativa al requerimiento, a los requerimientos para la construcción, y los segundos resultados provenientes del sistema o del software CIMAPRO. En la figura 1 establecimos el sistema, el comportamiento de las entradas en el proceso constructivo y las salidas. Encontramos dentro las materias primas de entrada, el riego de liga, la carpeta asfáltica, los riegos de impregnación, la base, la subbase, los áridos, el agua para el humedecimiento y como salida de todo ello, la producción de 1 metro cuadrado de pavimento asfáltico con ciertas características, con un consumo de energía, con un transporte de materias. La figura 2, esquematizamos la estructura del pavimento desde la parte superior, donde está, desde la parte inferior, la subrasante, la subbase, la base, la emulsión para ligar la carpeta asfáltica, la emulsión para el tratamiento de la superficie y sobre todo la parte de la carpeta asfáltica. También determinamos, como se ven ahí en la tabla número 1, los valores que cada metro cuadrado tenían en cuanto a subrasantes en la unidad de kilogramo. Subrasantes, su base, la base, los materiales pétreos a utilizar, la gravilla asfáltica, el cemento asfáltico. Y en esa tabla pudimos visualizar que la subbase y la subrasante son las que mayor cantidad de material aportaban en kilos por cada metro cuadrado. Y los de menos valores, como era entendible, la parte relacionada con la emulsión y el cementante. También determinamos las horas de trabajo para poder determinar los consumos de diésel, dentro de los cuales encontramos que la subbase y el mejoramiento de la base compactada requerían 0.49 litros por cada metro cúbico, y por otro lado la carpeta asfáltica eran necesarias 0.72 litros por metro cúbico, o sea, los extremos. Una vez reunida esta información, procedimos a capturarla en el CIMAPRO, en el software CIMAPRO, y este software nos permitió encontrar los siguientes resultados. En 1 metro cuadrado de pavimento asfáltico y determinado específicamente en cuestiones del calentamiento global, los que más aportaba hacia las emisiones fue el mejoramiento de la subbase y la base, aproximadamente entre el 33% y el 32%. Y los que menos aportaron, en este caso, aparecía la carpeta asfáltica con solamente el 10.79%. También en la figura número 4 presentamos los resultados que muestran las 5 fases del proceso constructivo. ¿Cuáles fueron las fases? El mejoramiento de la subrasante, la subbase, la carpeta asfáltica, la base y el riego de liga. Y en los colores podemos observar nosotros que los que más aportan al calentamiento global son, como habíamos comentado, la base y la subbase. Eso lo podemos apreciar nosotros en la figura número 5,
en la gráfica donde aparecen los colores gris y el color azul. Son los que más están aportando a esos valores. El color gris es la subbase y el color azul es la base. Los resultados finales que tuvimos, que fue que en el fraccionamiento, con una capa de 4 centímetros de pavimento asfáltico, de calentamiento global teníamos o alcanzamos 12.62 kilogramos por cada metro cuadrado. Y si el área pavimentada era de 90,000 metros cuadrados aproximadamente, las emisiones totales en kilogramos de CO2 en el fraccionamiento superaron el 1,000,000 de kilogramos kilogramos totales. Las conclusiones. Para determinar las conclusiones, las emisiones, como decíamos, fueron de 12.61 kilogramos. Nos planteamos una hipótesis y la hipótesis estaba en el sentido de que el pavimento no iba a superar el rango entre 10 y 25 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Lo que sucede entonces con 12 metros, aceptamos que esa hipótesis era correcta. La subbase, como habíamos dicho, fue la que más aportó, mientras la que menos aportó fue la carpeta asfáltica. En valores del comportamiento del calentamiento global, la que más aportó en kilogramos fue la subbase con 4.20 y la que menos aportó en kilogramos, 1.36 kilogramos de CO2 equivalente, la carpeta asfáltica. Las emisiones totales, 1.140.000 aproximadamente kilogramos de CO2 equivalente. Las recomendaciones, si queremos aún reducir esto, la primera recomendación es que no construyamos con pavimentos de carpeta asfáltica por efecto de los movimientos de tierra. ¿Sí? Es conveniente explorar la posibilidad de utilizar la estabilización de las arcillas expansivas en nuestro medio, ya que puede en un momento dado evitar los movimientos de tierra, que los movimientos de tierra son importantes en los procesos de contaminación. Otra de las partes importantes es, como recomendación, construir con pavimentos rígidos y sobre todo utilizando cementos ecológicos. También es muy recomendable seguir realizando trabajos de esta naturaleza que permitan y que nos permitan seguir avanzando en ello. Las referencias aquí se encuentran y agradecemos muchísimo el valor de su atención y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.